Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 176. El resort debe abrir sus puertas. Incluso si alguien murió hace 3 horas. Incluso si esa persona era un compañero de trabajo cercano mío. Incluso si su sangre y entrañas fluyeron de vuelta a él y resucitó como algo que ya no era humano. Bienvenido, querido huésped, ¿qué tipo de habitación le gustaría? Estamos uno al lado del otro en la recepción. Justo a mi lado, el empleado con la máscara de mascota amarilla atiende cortésmente a los huéspedes. Han Geo. No, más bien. No lo sé. El sudor frío goteaba dentro del disfraz. Mientras entregaba mecánicamente una llave de habitación a un huésped, seguía pensando. ¿Qué demonios es esto? Resucité a Han Geo. Pero, ¿realmente puedo llamar a esa cosa Han Geo? Mi sentido como mascota reconoce al empleado que está a mi lado como un ser que me ha sido prometido por contrato. Sin embargo, que empiece a trabajar con una sonrisa tan amplia. No es la reacción de un ser humano que fue empalado por la columna vertebral y devuelto a la vida. Es una historia de terror. Pero como el resort debe operar, y como Han Geo también tiene que trabajar diligentemente para cumplir las condiciones como empleado y conseguir que le sellen su boleto de viaje, estoy aquí. Pero ahora, incluso dudo si es posible escapar. Si ya te has convertido en parte de una historia de terror, ¿puedes realmente escapar de vuelta a la realidad bajo las reglas humanas? Y está bien escapar. ¡Guau! Muchas gracias. Ya no está excesivamente tenso. Realmente actúa como un hotelero, incluso con los huéspedes de aspecto más extraño. No importa cuán extrañas sean las peticiones, no suda ni se altera. ¿Quién es ese? Incluso a la hora del almuerzo, en lugar de unirse a los otros empleados y dirigirse a la cafetería del personal que yo había establecido, continuó trabajando entre las mascotas estándar. Ni siquiera miraba a Mariquita, la que lo mató, que ahora murmuraba para sí misma, limpiando en un estado de locura en la esquina. Sin resentimiento, sin perdón, sin interés. Nada. No es humano. Toda esa incongruencia me revolvía el estómago y me provocaba escalofríos. Afortunadamente, el traje de mascota lo ocultaba todo. Siguiente. Despedí a un huésped y miré a mi alrededor mientras veía al siguiente huésped acercarse, con la boca medio abierta. Pero. Disculpe. Una persona moderna con una sudadera con capucha y jeans, con el rostro enrojecido y mirando a su alrededor nerviosamente. ¿Eso es un humano? ¿Estaba atrapada en el juego de mesa del parque temático? Si es así, todo lo que podía esperar era que llenara su boleto de viaje y saliera rápidamente. Pero. Este es el resort de esa revista, ¿verdad? Increíble. ¿Revista? Espera un minuto. Revisé ambas muñecas. Sin pulsera de boleto de viaje. ¿Vino al parque temático? ¿Aquí también hay un parque temático? Yo solo, vi el anuncio de la reseña. Pero, ¿cómo llegué aquí? Recuerdo que quería visitarlo, pero ¿por qué estoy aquí? El rostro de la persona se quedó en blanco. Y sentí un escalofrío por la espalda. Ha aparecido un humano, arrastrado aquí por un método que no es el juego de mesa. ¿Solo para este resort? Pero no sé cómo llegué aquí, ¿cómo me voy? Por aquí, querido huésped. Han Geo señaló alegremente hacia la puerta del vestíbulo. Pero la salida de este resort. Espera un segundo. No puedes dejarlos salir así. Un huésped legítimo del parque temático regresará sano y salvo por donde entró. Pero un simple visitante. ¿No tendría una alta probabilidad de terminar simplemente, fuera del parque temático? ¿Y quién sabe qué hay fuera del parque temático? Solo piensa en Calle de la Muerte o la Mansión de los Ciegos. Desaparecerá. Detuve rápidamente a la persona. Espera un momento. Sí. Entregué una de las llaves de la habitación que colgaban detrás del mostrador al azar. Toma. No, está bien. Bajé la cabeza. Y le di la última oportunidad de convertirse en mi huésped a esta transeúnte que había entrado al resort, ni siquiera como huésped. Las pupilas de la mascota miraron a la transeúnte. Toma.
Ese sí. La persona, temblando, extendió la mano y aceptó la llave de la habitación. Básicamente fue una venta forzada. Pero no había otra manera. Que se quede por ahora. En ese momento. ¿Cómo le gustaría pagar? ¿Pagar? Tarjeta. Hangeo, con la máscara de mascota amarilla, sonrió mientras le devolvía la tarjeta. Ese no es un método de pago aceptado en el parque temático alegre, querido huésped. Por favor, pague con monedas alegres. ¿Dónde puedo conseguir eso? No. Es simple. En el parque temático es donde puedes tú, Hipno. Hay una manera así. Sí. Es muy simple. Iré a cambiarlo ahora. Es tan razonable. Imagínate, incluso los humanos pueden ser usados como moneda. Está diciendo cosas que nunca deberían ser escuchadas. Está hablando de cosas que nunca deberían ser conocidas. Hay una razón por la que deliberadamente asigné a un miembro del personal humano, no a una mascota, como asistente de recepción. Y hay una razón por la que me aseguro de no pensar en ello. Pero por supuesto, como mascota, ya lo sé. No pensaré en ello. No. Silencio. El miembro del personal cerró la boca. El huésped humano babeante me miró. Recompensa. Pero, el pago. Sí. La huésped se tambaleó y subió a su habitación. Un suspiro de alivio se escapó entre mis labios torcidos. Había una cosa de la que estaba seguro. El empleado que estaba a mi lado acababa de hacer algo que el verdadero Hangeo nunca habría hecho. Señor mascota, traigo al siguiente huésped. No pude contenerme. ¿Tú, quién eres? ¿Perdón? Soy un miembro del personal que usted contrató, trabajando en este resort. ¿Quién eres? El miembro del personal miró los ojos de la mascota, pero pronto respondió alegremente, como cualquier empleado del parque temático alegre. Soy el gerente de recursos humanos de este resort. Mi nombre es Bisonte, señor. El apodo firmado en el contrato. Yo. ¿Quién soy? Usted es el señor mascota. Mi nombre. Señor Golden. El nombre del empleador en el contrato. Con el corazón devastado, miré al empleado con el rostro de Hangeo, cuya identidad no podía determinar. Y finalmente, pregunté. El señor Corzo, ¿lo conoces? Corzo. El miembro del personal con la máscara de mascota amarilla se detuvo un momento. Compañero de promoción. Un colega de la empresa anterior en la que trabajé antes de conseguir este trabajo en el resort. Les estoy muy agradecido. Recuerdo que usted, señor mascota, también era miembro del equipo de seguridad allí. ¿Acaso? ¿Por qué trabajaste ahí? ¿Podría ser? La razón por la que trabajó en Soñar Despierto Inc. Boleto de deseo. El objetivo más desesperado de su vida. Si le recordaba la esencia de quien era Hangeo, tal vez. Quería salvar a mi preciosa familia. Fui huérfano y crecí en una institución, pero hace 3 años, hubo un gran incendio, y toda la familia con la que vivía murió en él. Apenas sobreviví, por casualidad. También intenté morir, pero me dijeron que no debía hacerlo. Así que intenté salvar a otras personas. Si hacía eso. Basta. Sí, he entendido, señor mascota. No pude escuchar más. Estaba perdiendo la cabeza. Pero resulta que todo eso fue una obsesión sin sentido. Me siento tan realizado y feliz trabajando en este resort. ¿Qué? ¿Por qué eres feliz? Porque es un resort maravilloso dirigido por el increíble señor mascota. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Yo lo siento. Eso fue presuntuoso. Trabajaré aún más duro para usted y el resort. Maldita sea. Perdón. No. Señor mascota, usted puede hacer cualquier cosa. Este resort funciona completamente con sus decisiones y voluntad. Me siento honrado de trabajar en un lugar como este. No. No es eso. Después de eso, volví a aceptar huéspedes en la recepción. El miembro del personal con el rostro de Hangeo pareció un poco nervioso por un momento, pero cuando se acercó otro huésped, volvió a actuar como un empleado del parque temático Alegre Resort.
lo que solo hizo que mi mente se enfriara. Realmente no debería haber escuchado todo eso. Esa sensación de rechazo cuando escuchas la historia profundamente personal y desesperada de alguien de una manera demasiado ligera, descuidada y despreocupada. Me dio náuseas. Honestamente, me sentí aliviado de haberlo cortado antes de escuchar aún más detalles. Realmente, de verdad, ¿no hay manera? Incluso saqué el documento de guía operativa que había usado como un manual, y tomé mi bolígrafo. Reparé a un miembro del personal. Requirió algo de esfuerzo, pero parece que se convirtió en un empleado aún mejor a través del proceso de reparación. Muy satisfecho. Me dio escalofríos. Torcí el bolígrafo con fuerza. Muy satisfecho, pero ser un excelente empleado no es necesariamente lo mismo que ser un buen empleado, así que estoy tratando de encontrar una manera de que las cosas vuelvan a la normalidad. Pero el bolígrafo no se detiene. Sin embargo, no existe tal forma. Todo lo que puedo hacer es pensar en cómo administrar mejor el resort. Decidí no malgastar energía en preocupaciones sin sentido. Existiré únicamente como la mascota de este resort. Tomé mi bolígrafo y finalmente logré borrar todas las notas. Mi respiración se aceleró dentro del disfraz, pero la mascota no flaqueó. No puedo dejar que esto me afecte. Necesito salir rápido. Algo está saliendo mal. Pero, primero, para hacer eso, necesitaba expandir con éxito este resort una vez más. Lo más rápido posible. Requisitos para expandir las instalaciones del resort. Personal, 3. Huéspedes satisfechos, 300. Ritos de la ceremonia de la mascota. Por ahora, a este ritmo, alcanzaría los 300 huéspedes satisfechos en poco tiempo. Honestamente, a juzgar por la cantidad de huéspedes que llegaron hoy, probablemente alcanzaría la meta en 1 o 2 días. Fue un logro asombroso. ¿Por qué el concepto de distanciamiento social funciona incluso para historias de terror? Si hubiera sido antes, podría haberlo encontrado exasperante o divertido, pero ahora realmente no me importaba. Los verdaderos problemas estaban arriba y abajo. El personal y la ceremonia. 3 miembros adicionales del personal. Una forma era tentar a los visitantes civiles a aceptar un trabajo aquí, usando una noche de estadía como cebo, tal como antes. El problema era, ¿a cuántas personas podría persuadir así? Y si alguien moría mientras trabajaba aquí, ¿quién sería el responsable? Esas personas ni siquiera tienen equipo básico como una mascarilla. También estaba la cuestión de si mi propia mente podría soportarlo. El siguiente método era horrible, pero lo había aprendido del incidente reciente. Llamé a las mascotas estándar. Luego, les pregunté sobre el paradero de ciertas cosas que habían guardado. Específicamente, los 2 cadáveres que la supervisora Lee Seong-gae había arrastrado con ella. Correcto. Iba a comprobar si podía revivir esos cadáveres y usarlos como personal. Las mascotas estándar me llevaron a la parte trasera del edificio del resort. Era un lugar donde solo trabajaban mascotas, donde el personal humano evitaba y a los huéspedes se les prohibía entrar. Entre esos espacios, me guiaron a la sección de almacenamiento en frío en el almacén de servicio de habitaciones. 2 mascotas estaban de guardia en la entrada. Almacenamiento en congelador. Se requiere confirmación de bloqueo. Ja. Estaba a punto de abrir la puerta, imaginando los cadáveres dentro. Y entonces me di cuenta. Como mascota, pude verlo de inmediato. Ustedes. Los cadáveres no estaban en el congelador. Las 2 mascotas estándar que custodiaban el congelador eran los propios cadáveres de los empleados. ¡Mierda! Los cadáveres se habían convertido en esas mascotas estándar. Así como el cadáver de Han Geo se convirtió en empleado. Las mascotas me miraron fijamente. Casi tropecé hacia atrás, pero mi identidad como operador del resort me mantuvo en pie. Entonces, las mascotas, criaturas que, en cierto sentido, reconocí como extensiones de mí mismo, se acercaron e intentaron apoyarme. Se me puso la piel de gallina. Eso significa que todas las mascotas estándar aquí son. Maldita sea. Debió haber cadáveres deambulando por las ruinas del resort. Estaba levantando a personas que habían muerto quién sabe cuándo, y usándolas como personal. Este era un resort terriblemente espeluznante. Espera un minuto.
Si lo piensas bien, no es culpa del resort. Los cadáveres terminan enterrados en tumbas y se convierten en nutrientes para la naturaleza de todos modos. Pero si se convirtieran en nutrientes para este maravilloso resort, ¿no es eso mejor que simplemente descomponerse para insectos y malezas? Sí. Si alguien ya está muerto, en realidad podría ser mejor hacer un buen uso de ellos. Apenas logré calmarme, soltando un suspiro de alivio. De todos modos, revivir los cadáveres para usarlos como personal fue un fracaso. Quizás porque no hice un contrato separado, no son reconocidos como seres individuales. Aún así, había un lado positivo. Han-Geo todavía contaba como personal, no solo como una mascota estándar. En otras palabras, es reconocido como un individuo, no solo como una mascota sin identidad propia. Incluso si no tenía una apariencia de mascota, es solo porque permití que el personal mantuviera una apariencia humana. Cerré los ojos con fuerza. No, quería hacerlo, pero la cabeza de la mascota lo impidió. Esta situación se está saliendo de control. Estoy tan confundido. La extrañeza de la historia de terror comenzaba a mostrarse descaradamente. Había estado tan concentrado en manejar las cosas, pero ahora que di un paso atrás, me di cuenta de que las cosas podrían empeorar mucho a este ritmo. Le había asignado a Mariquita que vigilara de cerca a los dos poderosos miembros del personal, el jefe de sección Lee Jaeon y el supervisor Lee Seong-gae, pero no podía cargarle toda la responsabilidad para siempre. Tengo que salir de este resort de locos lo antes posible. No importa lo deslumbrante que sea este resort, o cuánto cuidado le ponga, esto es algo que no puedo evitar. Necesito más información. Irónicamente, ahora que Han-Geo es un miembro del personal perfecto para el resort, puedo dejarlo a cargo de la recepción mientras me muevo. Si le doy instrucciones, las ejecutará con precisión. He ganado un poco de libertad de movimiento. Así que, en este cuarto día, mi plan para la noche era este. Salí completamente del edificio del resort y caminé por la calle. Entonces... Hola. Fui directamente a la puerta que conducía al Sueño Azul, parque acuático. Es decir, para encontrarme con la mascota azul. Llegué. La mascota azul, de pie al otro lado de la puerta, tiró el folleto que sostenía y corrió.